500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados. Y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Ya comienza a acontecer. Debajo de esa lluvia puedo contemplar. Aleluya de aquí, gloria, aleluya de allá. Inundando los hermanos, bendición en las manos. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? El 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El 31. Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Diciendo gloria a Dios, tome asiento. Sabe, a veces hay mucha crítica indiscreta de organización. Y esta crítica indiscreta e injusta viene principalmente de las dos fuentes siguientes. Una persona que ha sido salvada de una iglesia denominacional desea ser librada del cautiverio de la estructura de la iglesia tradicional y por lo tanto vuelve al otro extremo de descartar todo gobierno en la iglesia. Por decir, una persona que viene de la iglesia tradicional, hay ciertas reglas que les exigen y que si no las cumple, por decir un ejemplo, tiene que tomar la comunión o tiene que excomulgar o tiene que hacer esto. Y si no lo cumplen, no lo aceptan, porque son sus reglas. Una persona que rehúsa sujetarse a la disciplina y por lo tanto toma una actitud y un espíritu independiente, promueve la llamada iglesia libre. Después tenemos el otro grupo, aquellos que quieren seguir a Dios, pero sin sujetarse. Y ahí viene el problema del gobierno de la iglesia. Es decir, Dios estableció un gobierno, por decir un ejemplo, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, son todos pastores, son todos evangelistas, todos tienen el don de sanidad, todos tienen el don de lengua. Es decir, Dios en la iglesia reparte sus dones. Hay un dicho popular que dice, todos quieren ser caciques. Cuando una persona no está dispuesta a sujetarse, va a tener problemas. Problemas en la familia, problemas laborales y problemas en la iglesia. Por decir un ejemplo, si usted está casado, ya no es soltero. Quiere decir que usted es dependiente. Si va a salir, pues su esposa tiene que saber, su esposo tiene que saber. No puede usted manejarse como si fuera soltero. Si usted es un hijo que es menor de 18 años y está viviendo bajo el techo de sus padres, usted no puede salir y llegar a la hora que quiere. Es decir, no se está sujetando. Y lo mismo cuando uno viene a la iglesia. Uno viene a la iglesia y viene por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero uno en la iglesia le van a enseñar qué está bien y qué está mal.
y cómo es la manera que debo de actuar. Sin organización no puede haber gobierno, ni disciplina en la iglesia. Y si estas son bíblicas y necesarias, la conclusión lógica es que la organización es de Dios. Ejemplo, si en la organización que nosotros estamos no fuera de Dios, ¿cómo hemos avanzado tanto? ¿Me explico? Si Dios no estuviera con nosotros, ¿cómo hemos avanzado tanto? Yo recuerdo que cuando nosotros vinimos hace 15 años, estábamos en un local. Y a través de los años, mire dónde Dios nos ha puesto. Si Dios no estuviera con nosotros, ¿cómo nos ha permitido avanzar? Quiere decir que Dios está con nosotros. Y lo mismo es con la organización. Y lo mismo es con cada uno de nosotros. Pero lo que nosotros debemos de entender, que también la iglesia tiene un gobierno y que como tal nosotros debemos de obedecer. Amén. Mire, según la cita de 1 de Corintios 12:28, la traducción Nácar Colunga, y Dios estableció en la iglesia primero como apóstoles, luego como profetas, luego doctores, luego le dio poderes milagrosos, después los carismas de curaciones, de asistencia, de gobierno, de diversidad de lengua. Eso dice Nácar Colunga. Ahora, para quitar toda equivocación, se ha entendido que la iglesia no es una organización, sino un organismo viviente, habitada por el Espíritu Santo. La iglesia verdadera no conoce barreras de denominación y organización. El cuerpo de Cristo no puede ser limitado por muros. Es decir, es bien importante entender quiénes somos y dónde estamos. ¿Sí me entiende lo que le digo? Por decir un ejemplo, Dios no nos puso en la iglesia para ver lo que hace el otro. Dios nos puso en la iglesia para servirle a Él. Ahora, evidentemente que cuando yo estoy en la iglesia, Dios va a tratar con nosotros. Por decir un ejemplo, déjeme buscar aquí. Denle una alabanza a Jesús, amén. Mire. Definitivamente la iglesia es un organismo. Sabiendo esta verdad, se puede preguntar, ¿es la organización? ¿Es bíblica? ¿Hay necesidad en ella? A estas tres preguntas responder enfáticamente sin vacilar. ¿Qué es la organización? La organización es un organismo, es el cuerpo de Cristo. Cuando usted viene a la iglesia o cuando yo vengo a la iglesia por primera vez, ¿en qué condición estábamos nosotros? Estábamos, lo que dice la Biblia, desorganizados. Estábamos vacíos. No teníamos ni la menor idea de cómo estábamos actuando delante de Dios. Y ahí nos dimos cuenta que éramos pecadores, que necesitamos bautizarnos, que nuestro vocabulario tenía que cambiar, que nuestra vestimenta tenía que cambiar, que nuestras actitudes tienen que cambiar, porque realmente delante de los ojos de Dios no está bien. Eso es lo que hace el organismo. Te ubica y te da el lugar por el cual Dios te llamó. Si yo vengo a la iglesia como creyente y no estoy dispuesto a entrar en el organismo, pues tengo serios problemas en cuanto a la salvación. Porque la Biblia enseña, hermano, que debemos de estar sujetos. No sujetos de una manera que, en este caso, el pastor tiene la autoridad de mandarte, pero sí tiene la autoridad espiritual de corregirte. Tiene la autoridad espiritual de decir,
hermano, hermana, usted cómo está haciendo no está bien. Usted cómo está caminando no está bien. Usted lo que está haciendo no está bien porque tiene la autoridad espiritual, porque Dios lo estableció así. Y muchos tienen problema con eso. Ok, yo voy a la iglesia, pero no me van a decir lo que debo o no debo de hacer. Yo voy a la iglesia, pero yo hago lo que yo quiero. Ahí está el problema. Entonces, el organismo en la iglesia lo estableció Dios. Usted no puede quitar eso que dice ahí, que Dios estableció. Entonces, si Dios estableció y yo no estoy de acuerdo, entonces hay alguien que está mal. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Una de las condiciones, mire, una de las condiciones de los días antes de la venida del Señor es el espíritu de desobediencia y anarquía en la tierra y en la iglesia. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo. Eso dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8. Aquí se ve que el anticristo es llamado inicuo. Yo le quiero poner un ejemplo. Si Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, y según el rótulo que hay ahí afuera, donde dice que siendo Dios no estimó igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre humillándose. Imagínense, Jesucristo, que es Dios, fue obediente. Ahora yo le hago esta pregunta. Si Él fue obediente, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Obedecer. Ahora, el obedecer no significa que usted es degradado. No significa que usted va a ser humillado. No significa que usted es menos. No, 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 no. Es que la Biblia enseña que debemos de obedecer. Amén. Cuando estamos en la iglesia, se nos hace difícil obedecer al hombre. Pero usted no esté mirando al hombre, usted esté mirando a Dios. Porque Dios estableció el gobierno en la iglesia. Por eso a veces tenemos tantos problemas en las iglesias, porque los hermanos no se quieren sujetar, los líderes no se quieren sujetar, no quieren obedecer, no quieren cumplir, no quieren hacer caso. Entonces, eso genera un conflicto y eso es anarquía, es rebelión. Por decir un ejemplo, si usted no está de acuerdo con el estado del gobierno y usted se rebela contra el gobierno, eso es anarquía. Lo van a arrestar. Lo van a meter a la cárcel. No lo van a arrestar por su manera de pensar, pero sí lo van a arrestar por su manera de actuar. Ahora, póngase en la posición. Le hago este ejemplo. Mire usted si usted fuera un pastor. Si usted fuera un pastor y estuviera a cargo de una iglesia, y usted viera que la actitud y el comportamiento de los líderes y de los hermanos no va de acuerdo con la escritura, que usted les dice una cosa y hacen otra, que usted da una orden y hacen otra, que usted los llama para cierta hora y no vienen, que usted los convoca a una reunión y no vienen, que vienen a la iglesia cuando ellos quieren, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería su actitud? Les diría, no, hermano, siga así, va muy bien. Les diría, no, hermano, tranquilo, yo entiendo que usted sea desobediente. No, tranquilo, si usted falta no hay problema. Es decir, ¿cuál sería la actitud que tomaría usted si estuviera en una posición de liderazgo como pastor y viera que los congregantes y los líderes no están obedeciendo conforme a la palabra de Dios?
Eso quiere decir que no estoy de acuerdo. Cuando una persona, no importa si es hombre o mujer, no está de acuerdo con Dios, tiene problemas. Es decir, cuando no estoy de acuerdo con la palabra. No, yo no creo que necesito hacer esto. Ayer estaba viendo algo que me llamó la atención sobre Israel, que yo no sabía y desconocía. Y estaban dando sobre una dieta mesiánica, que es bíblica. Y entre lo que estaba diciendo el comentarista y la persona que estaba dando una instrucción estaba hablando de la suba, estaba hablando sobre muchas cosas que son bíblicas, pero ahí apareció la granada. ¿Sabe cuál es la granada? Esa que tiene cositas rojitas. Lo que no sabía yo, hermano, y dijo el hebreo, que son 613 semillas. ¿Y cuántos mandamientos hay? 613. Entre mandamientos y estatutos. Eso no es casualidad. Eso tiene un mensaje. Porque qué casualidad que son 613. Y yo me quedé, wow, me quedé asombrado. Y de verdad que trae una cantidad de semillas. Y el hombre las contó y dice que son 613. Algo que uno queda asombrado. Entonces, cuando hablamos del gobierno de la iglesia, el gobierno de la iglesia y la disciplina es necesario. En la congregación local, tanto como en la iglesia entera. El ministerio es sujetado al gobierno y disciplina tanto como laicos. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, dice Hebreos 13:17. Esto se aplica al ministerio y a los laicos y ninguna persona está exenta. Cada congregación tiene su pastor instalado. Cuando el pastor es instalado, él recibe una porción de prestigio y reconocimiento. Por eso a veces muchos hermanos no entienden cómo funciona la iglesia. Mire, hoy usted, digamos que Dios lo usa a usted para predicar. Y usted predica muy bien. Y Dios lo usa y las personas se arrepienten y reciben el Espíritu Santo y pasan al altar. Pero mire, eso no quiere decir que es pastor. ¿Cuántos ministros no hay ahí afuera, y si están escuchando por Facebook, que salieron debajo de la cobertura de su pastor y se instalaron como pastores? Eso es antibíblico. Porque la Biblia dice que cuando uno sale al ministerio, a uno lo envían. Y bajo las manos del presbiterio, de los obispos, de los pastores ancianos, ungen a ese hombre para el santo ministerio. Eso es lo bíblico. Hay muchos pastores por ahí y que son del nombre que no tienen pastor. No, dice Jehová mi pastor, es una gran mentira. Eso es algo que uno lo pone que es bíblico, pero que está siendo antibíblico. Porque cada uno de nosotros tenemos pastor. ¿Amén? ¿Quién es tu pastor? Fulano de tal. Él me sacó al ministerio. Él está orando por mí. Así funciona esto. Y cuando usted se encuentra con personas que dicen, no, yo soy pastor, toma mi tarjeta, y usted le pregunta, ¿quién es tu pastor? No, le empiezan a dar la vuelta. Porque está fuera del orden. Fuera del orden. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hay un orden. Hay un orden en el servicio, hay un orden en el horario, hay un orden en la disciplina, hay un orden en la santidad. No se permite celular dentro del santuario, no se permite masticar chicle dentro del santuario, no se permite el teléfono, no se permite que estén jugando. Es decir, es un orden. Porque si uno permite que las personas, cada uno haga lo que quiere, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué se crea?
se crea un desorden, se crea un caos. Amén. Yo sé que usted ama a sus hijos, pero ¿usted le permite a sus hijos que hagan todo lo que quieren? No. Ahora yo le hago otra pregunta. ¿Usted cree que Dios nos ama? Sí, Dios nos ama. Ahora, ¿nos va a permitir todo lo que quieramos? No, porque nos va a hacer daño. Y aunque nosotros quizás nos pueda costar entender o comprender cuando venimos a la iglesia, estamos bajo un gobierno. Amén. No es que yo vengo a la iglesia y yo ya acepté a Cristo y no, yo vengo a la iglesia, acepto a Cristo y estoy dentro de un organismo. Amén. Tengo un pastor, tengo líderes, estoy sujeto a eso. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu de Dios. Si Dios se sujetó, cuanto más nosotros que somos sus hijos. Amén. Y si nosotros no entendemos eso, pues vamos a tener serios problemas para llegar al cielo. Si fuera tan fácil decir yo soy salvo por mí mismo, entonces dígame usted, ¿para qué Dios estableció un gobierno en la iglesia? Una oveja no se puede pastorear a sí misma porque no tiene la capacidad que tiene un pastor. ¿Me explico? Una oveja no tiene la capacidad de un maestro. Una oveja no tiene la capacidad de un evangelista. Una oveja no tiene la capacidad de un profeta. Una oveja no tiene la capacidad de un apóstol. Aunque el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro son ovejas antes de tener ministerio, pero Dios les delegó eso. Quiere decir que espiritualmente están en una situación superior, los cual Dios les delegó servir en ese ministerio bajo sujeción, pero también los puso a cargo para ministrar en el organismo de su iglesia. Amén. Si todos vamos a ser pastores, pues ¿en quiénes van a ser ovejas? ¿Cuánto gloria a Dios? Dale una alabanza a Jesús. Ahora la Biblia dice que el trabajo del pastor es perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, edificando el cuerpo de Cristo. La iglesia en una condición sana naturalmente aumentará en amor. Por eso le digo, mire, ¿cuál es el trabajo de una oveja? Reproducirse. Dice el Señor que las ovejas de Él oyen su voz, le siguen y que las lleva a comer pastos. Amén. Imagínense, la iglesia tiene que estar en la condición de reproducirse, de crecer, de aumentarse, de duplicar. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, entendiendo cómo funciona la iglesia. Imagínense que si yo estoy a la iglesia solamente vengo a que me alimenten, me alimento y me alimento y me alimento y me alimento y me alimento, pero ¿qué estoy dando? Las ovejas el pastor las lleva a comer y se reproducen, se multiplican, tienen crías, dan leche, etcétera, dan lana. Usted sabe, hermano, que una oveja, y usted debe haber visto la historia, creo que no sé si fue en Suecia o en Holanda, una oveja que se le había perdido a su pastor por 7 años. Hermano, no sé cuántos kilos de lana le quitaron a la oveja. A la oveja la tienen que esquilar 1 o 2 veces al año, porque si no, no va a funcionar. Y de la lana, bueno, de la lana salen una cantidad de cosas. Cuando yo vengo a la iglesia, Dios me tiene que esquilar.
me tiene que esquilar. Como oveja, Dios tiene que limpiarme. Como oveja, yo tengo que producir. Como oveja, yo tengo que dar. Y dice el Señor Isaías 53, como oveja fue llevado al matadero y ante sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funciona el gobierno de la iglesia, pues también nosotros vamos a funcionar mejor. Amén. A usted no lo hace menos obedecer a su pastor. No lo degrada. Al contrario, lo exalta. Si Jesús fue obediente hasta la muerte, nosotros también tenemos que ser obedientes. Y cuando hablamos de cuestiones eclesiásticas, bueno, estar dispuesto a servir, estar dispuesto a trabajar, estar dispuesto a dar, estar dispuesto a evangelizar, estar dispuesto a orar, a ayunar, a hacer lo mejor que pueda para la obra de Dios. Y en eso se agrada a Dios. Yo le hago una pregunta y ya con esto termino. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo según lo que hemos visto hasta ahora? Porque hay mucho más, pero ya el tiempo se fue. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo si nosotros somos desobedientes? ¿Si nosotros somos rebeldes? ¿Si nosotros actuamos como que yo escuché el mensaje, pero no voy a hacer caso? Sinceramente, ¿usted cree que Dios está de acuerdo? La Biblia dice que Dios se agrada en la obediencia, no en la desobediencia. Entonces es bien importante entender que la iglesia como organismo y como organización tiene su liderazgo y como tal debemos de obedecer. Amén. Para que nos vaya bien. Cuando usted entiende eso, entonces usted trabaja tranquilo, usted sirve tranquilo, usted adora a Dios tranquilo, usted está contento. Hay personas que están buscando el pastor perfecto y están buscando la iglesia perfecta. Cuando lo encuentre, no lo van a dejar entrar. ¿Sabe por qué? Porque hay una iglesia perfecta y hay un pastor perfecto. El pastor perfecto es Jesucristo. Y la iglesia perfecta está en el cielo. Amén. Dele una alabanza a Jesús. 500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir.